Ser podcast. Soy Nieves con Costrina, esto es el podcast Cualquier tiempo pasado fue anterior y vas a escuchar una historia de expolios y expoliadores, como William Randolph Hearst, que expoliaba a tontas y a locas, o como Hitler, que era ansia viva expoliando. Te va a gustar. En la cadena SER, Cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Mañana del 8 de abril de 1513, Allende los mares. El vallisoletano Juan Ponce de León desembarca en las costas del Nuevo Mundo, se sube a un cerro, echa una visual y dice: ¡uy, qué bonito es esto! ¡Y qué florido! Pues me lo voy a quedar yo para España. Y lo voy a llamar Pascua Florida, porque estamos en Semana Santa. Ya vendrán luego los yanquis y lo dejarán en Florida, a secas. Y allí, en Florida, está la capital más poblada y peliculera de este estado, Miami. Y allí, en Miami, está el monasterio cisterciense más antiguo de América, fundado en el año 1100 y pico, en el siglo XII. No es que sea una joya irrepetible del románico, pero bueno, está chulo. Y tampoco me estoy liando con las fechas, ni hace falta CSI Miami con Horatio Kane puesto de perfil y mirándonos de reojo con cara de... esto no cuadra, amiguitos. Cierto, en Miami no puede haber un monasterio cisterciense construido 3 siglos antes de que llegara el vallisoletano. ¿O es que hubo una avanzadilla de españoles que recalificó y construyó en los solares americanos antes de que apareciera Colón? Pues podría ser, porque es perfectamente factible la conjunción españoles, fiebre del ladrillo, construir a lo loco. Sí, podría ser, pero no fue. Allá va la historia del culpable de que en Miami haya un monasterio románico español del siglo XII, pese a que el primer español no puso el pie en Florida hasta el siglo XVI. Miami, South Beach, bringing the heat, Y al culpable lo conoce todo el mundo. No hace falta seguir poniéndose interesante. Se llamaba William Randolph Hearst. Si le ponen la cara de Orson Welles, el famoso ciudadano Kane, lo van a visualizar mejor. No confundir a este Kane con el otro Kane de CSI. William Randolph Hearst fue aquel magnate de la prensa, carente de escrúpulos, ambicioso, insaciable de poder. Nunca tenía suficiente. Intentó ser gobernador del estado de Nueva York, alcalde de la ciudad, no paraba de acaparar periódicos. Nos la lió parda, animando desde sus medios a que Estados Unidos declarara la guerra a España para quitarnos Cuba. Porque 1 de cada 4 estadounidenses se informaba a través de alguno de sus diarios. Pero no solo acaparaba medios de comunicación, también arte en cualquiera de sus formas. Pintura, escultura, artesonado, rejería, claustros, retablos. Si estuviera aquí José Mota, diría que William Randolph Hearst era ansia viva. Acumulaba el tuntún, porque podía, sí, porque estaba forrado, vale, pero acumulaba por acumular, y por aquello de burro grande ande o no ande. Era un depredador, y el monasterio que ahora luce en Miami es una víctima de su depredación. Porque, aunque estemos jugando a decir que en Miami está el monasterio más antiguo de América y que este monasterio es del siglo XII, lo que no estamos diciendo es que lo construyeran allí. Este monasterio es el germen de Ikea. Te lo llevas desmontado y ala, lo armas en casa. Vamos al principio de esta estrambótica historia. I ain't gotta think about tomorrow, because I'll drive a brand new car. En el norte de la provincia de Segovia hay un pueblo que se llama Sacramenia. Y en el año 1141, siglo XII, se construyó un pedazo de monasterio románico que fundó Alfonso VII de León. Y allí estuvo el monasterio, habitado, con sus monjes para arriba y para abajo, cultivando finas hierbas, pendientes solo de que no se les pasara la hora de maitines y laudes, viviendo a costa de los presupuestos generales del Estado, hasta que en el siglo XIX llegó el ministro Mendizábal con las rebajas. Desamortizó el monasterio, los monjes se largaron, el edificio salió a la venta y se lo compró un tipo que lo usó como granero y establo. Y así estuvo, utilizado como granja hasta bien entrado el siglo XX, cuando apareció por Sacramenia el representante de un multimillonario estadounidense que dice: ¿cuánto vale esto? Que me lo llevo. El ricachón era, efectivamente, William Randolph Hearst. Y claro, la pregunta que surge de inmediato es, vale, ¿y cómo se lleva uno un monasterio? Pues criaturas,
llevándoselo. Lo desmontas y te lo llevas, con su claustro, con sus corredores, sus bóvedas, sus salas, su sacristía, con todos sus avíos, lo que viene a ser un monasterio. Hersch pagó una pasta por aquel monasterio cisterciense y envió en aquellos locos años 20 a Sacramenia a un equipo de arquitectos y albañiles que lo desmontaron piedra a piedra. Lo convirtieron en 35.784 bloques, lo embalaron en 10.000 y pico cajas y las embarcaron todas caminito de Nueva York con la intención de trasladarlo después a California, para volverlo a montar con una llave de codo. Y empezaron los problemas. Cuando el barco llegó a Nueva York, con el monasterio a bordo, las autoridades sanitarias de Estados Unidos lo paralizaron y prohibieron que lo desembarcaran, porque resulta que en España había una epidemia de fiebre aftosa del ganado, y como las piedras del monasterio iban embaladas en paja, temían que al descargar las cajas el virus se les colara en Nueva York. ¿Qué hicieron? Bueno, pues decretar una cuarentena de 3 años, y allí que se queda aquella joya del medievo, desestructurado, embalado, fuera de sitio. ¿Qué hace un monasterio como tú en un sitio como este? There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. Y siguen las malas noticias, porque llegó el crack bursátil de 1929 que dio lugar a la Gran Depresión, y William Randolph Hearst también empezó a deprimirse. Poquito a poco se fue camino de la ruina, y había comprado tantas cosas y tan a lo loco que de lo último que se acordaba es de que en el puerto de Nueva York había un monasterio segoviano desmontado diciendo, bueno, ¿qué? ¿Para esto me habéis sacado de Segovia? Hearst compraba tanto y tan a lo loco que tuvo que habilitar en Brooklyn 2 naves industriales para ir metiendo todo. Y ahí fueron a parar las miles de cajas que albergaban nuestro monasterio cisterciense. En 1951, cuando recién muerto el magnate mangante de Hearst, los hijos descubrieron aquellos almacenes repletos de todo lo imaginable, no sabían ni por dónde tirar. Mátame camión, debieron decir. Por lo que le toca al monasterio segoviano, lo único que se les ocurrió fue intentar venderlo piedra a piedra gracias al acuerdo al que llegaron con unos grandes almacenes. A ver, o los herederos de Hearst pillaron borracho al jefe de ventas de esos grandes almacenes para que aceptara vender 35.000 y pico piedras, o no sé, no sabría encontrar la alternativa a estar bebido para aceptar semejante trato. Estar fumado, quizás. Porque claro, aquello no se vendía. ¿Para qué quiere nadie unas cuantas piedras sueltas de un monasterio por muy cisterciense que sea? Cierto que siempre puede haber alguien que se encapriche de un capitel y diga, anda, mira, poniendo un cristalito encima me queda una mesa auxiliar estupenda. Pero nada, ni eso, nadie compraba. Y al final sacaron todo el monasterio a subasta y lo compraron 2 tipos de Miami por $19.000. Que alguien dirá, hombre, pues un monasterio del siglo XII por $19.000, pues está tirado. Sí, claro, tirado y desmontado. Y ahora entenderán mejor el ejemplo de antes. Ese monasterio de Sacramenia era como si te lo hubiera vendido Ikea, con 6 o 7 llavecitas Allen, sus tornillos y sus planos con las instrucciones para el montaje. Ah, menos mal, había planos, dirán ustedes. Sí, había planos. Y madre mía, qué planos. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Quita los pies de la mesa, en el salón no se juega, en el sofá no se come, en el salón no se juega. Esto no se toca, niño, con esto no se juega. También se supone que las piedras iban numeradas, pero cuando desplegaron las instrucciones e intentaron empezar a montar aquello en Miami, nada encajaba con nada. Al fin y al cabo, aquel monasterio se había desmontado en un pueblo de Segovia hacía casi 40 años, había hecho un viaje transatlántico, guardado una cuarentena, esperado noticias en unas naves, trasladado a unos grandes almacenes, vuelto a embarcar, vuelto a desembarcar, y ahora pretendían que no faltara ninguna pieza del puzzle. Bueno, se volvieron locos. Aquello no había por dónde agarrarlo. 2 años estuvieron montando el monasterio y tuvieron que emplear en ello $1,500,000. ¿A que ya no les parece que estuviera tan tirado? Entre pitos y flautas, el monasterio les salió por un pico. Pero al final pudo más la cabezonería de querer tener un monasterio del siglo XII en pleno Miami que las dificultades para montarlo. Y oigan,
La verdad es que les quedó monísimo. Tan monísimo que acabó convirtiéndose en el orgullo del barrio residencial de Miami donde lo instalaron. En la urbanización tenemos unas piscinas estupendas. Ah, pues nosotros un monasterio cisterciense del siglo XII, mira. Y tan chulo les quedó que en el año 1964 lo compró la diócesis de Florida para establecer una nueva sucursal de la multinacional. O sea, una nueva parroquia. Y desde entonces se sigue utilizando para los ritos de los clientes. Pero también pasan por allí unos 15.000 turistas al año para visitar unas instalaciones que sus propietarios enseñan con mucho orgullo diciendo, digo yo, este monasterio español es de antes de Colón. Y ahí se quedará alguno pensando, sorprendido de lo bien que se les daba el románico en Miami. Y si el señor William Randolph Hearst fue capaz de comprarse un monasterio segoviano, alguien se estará preguntando qué más cosas fue capaz de llevarse. Pues de todo. Otro monasterio, por ejemplo, el de Santa María de Óvila, el que estaba también plantado en Trillo, en Guadalajara, y también del siglo XII. Este, no se lo pierdan, acabó amontonado en el parque del Golden Gate, en San Francisco, y ahora su portada está encastrada en un muro del campus de la universidad de esta ciudad. Y otros monjes trapenses, con la ayuda de un arquitecto de la Politécnica de Madrid, han conseguido medio reconstruir y de aquella manera parte del monasterio en una abadía al norte de California. También allí presumen de tener el monasterio más antiguo de América, pero creo que el de Miami les gana al mus. Hearst no sabía ni lo que tenía, ni lo que compraban sus hombres depredadores de arte por Europa, porque Hearst era un cateto. Acumulaba por acumular. Y tampoco tenía a alguien al lado con 2 dedos de frente que le dijera, para allá, hombre, para allá. Su esposa, Millicent Veronica Wilson, sí, ya sabemos que la famosa fue su novieta, su amante, la actriz Marion Davies, pero también tenía esposa. Por cierto, no se pierdan el cuento del final con Marion Davies en el ajo, porque parece un historión ideado por Agatha Christie. Pero eso luego. A lo que voy es a que la esposa de William Randolph Hearst tampoco era una lumbrera en cuestiones de arte. Y una vez, cuando su marido le dijo, querida, acabamos de comprarnos en Gales un castillo normando, dijo ella, ¿Normando? ¿Quién es Normando? Elle me parlait tout bas, je vois l'avion rose. Y en esta historia del ansioso Hearst, quizás alguien esté echando de menos que hablemos de su castillo de San Simeón, en la costa central de California. Un casoplón que en realidad era un casoplomplón. 6.300 metros cuadrados, 42 cuartos de baño, más que la casa de la Preisler, 30 chimeneas, pero por favor, es que en esa casa hacía falta un guía que te llevara a tu dormitorio si eras un invitado. 38 habitaciones tenía el castillo de Hearst. Y se podría decir que es fácil imaginar lo que había allí dentro y en los alrededores, y cómo era la decoración, visto cómo era este hombre. Pero no, ya les digo yo que no se lo pueden ni imaginar. Aquello es un pastiche indescriptible. ¿Se acuerdan de Dani Rovira y su retahíla de 8 apellidos vascos? Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Arguiñano, Igartiburu, Erenchu, Otegui y Clemente. Bueno, pues el castillo de Hearst tenía 8 apellidos artísticos. Gótico, renacentista, greco-romano, colonial, románico, califal, mudéjar. En la fachada principal, en la entrada, se elevan 2 torres inspiradas en la de la Colegiata de Santa María la Mayor de Ronda, en Málaga. Y la puerta propiamente dicha es clavadita a la que había en el Palacio de los Duques de Arcos, en Marchena, en Sevilla. Seguimos sumando, porque si pasan ustedes por el parador de San Marcos, en León, puede que alguien les cuente que faltan 2 medallones del antiguo convento, los medallones de San Pedro y San Pablo. Bueno, pues están en la entrada del castillo de Hearst. Y esto sin pasar de la puerta. En cuanto entramos, nos explota la cabeza. I wanna be the girl under you. I wanna be a G.U. Wild, yeah. I wanna be the grave and earth you. Los techos de las estancias más principales son artesonados de Palencia, de Barbastro, de Teruel. Me estoy centrando en arte español, pero hay de todo ahí dentro y ahí fuera, porque si ven la piscina exterior, se pasman. La llamaron Neptuno, o sea, que imaginen que es muy romana.
Vamos, que se levanta Julio César de una tumbona y te lo crees. Y también hay una piscina de interior que parecen unas termas, todo tan lujoso como Paleto. Porque todo está muy recargado, con mucha voluta, muchos dorados, cenefas, mosaicos. En serio, que por mucho que se intente describir, no se alcanza a dar una idea. Si tienen curiosidad, busquen en San Google, que ahí está todo fotografiado del derecho y del revés. También pueden ver el videoclip que grabó en esa piscina romana exterior Lady Gaga en 2013, la música que está sonando. Busquen el vídeo, escrito GUI, G-U-I, y ahí van a verla. La cantante pagó $25,000 a cambio de que le dejaran la piscina como localización, aunque en realidad figura como que hizo una donación por esa cantidad para modernizar el suministro de agua de la finca. Pero seguimos. En el comedor está la sillería de la Catedral del Aseo de Urgell, la de Lérida, y en el techo encajaron unos altorrelieves renacentistas italianos en madera. La sala de cine también tiene lo suyo, pero en fin, ¿para qué seguir? Sin dejar de mencionar que la finca la convirtió en un zoo. Empezó con ciervos y alces y acabó teniendo leopardos, canguros, jirafas, osos. A William Randolph Hearst no se le fue la cabeza, es que no tenía cabeza. Se sintió el rey del mundo al convertir la prensa en el cuarto poder y creyó que nada se le iba a poner por delante. Con el crack del 29 empezó el principio del fin. No podía imaginar él que su inmensa fortuna pudiera irse al garete. Tenía tanto y tanta autoridad que parecía que ni 3 crisis económicas seguidas podrían acabar con él. Pero bueno, vendió propiedades, obras de arte, periódicos, se retiró a su castillo de San Simeón a escribir guiones de cine para su novia Marion Davies, a dirigir desde allí su emporio periodístico, que aún lo era, pero se fue desinflando, y Hearst dejó de ser el magnate de aquellos años finales del 19 y principios del 20 que mangoneaba a la opinión pública con fake news o que derribaba y aupaba a políticos como y cuando le salía de la peineta. William Randolph Hearst era un vulgar Donald Trump, un multimillonario estrafalario con ínfulas políticas. Lo que pasa es que a uno le pararon los pies a tiempo, porque los estadounidenses de hace un siglo parece que eran un poco más listos que los de ahora, porque Hearst no consiguió engañar a nadie para ser gobernador ni alcalde, y a Trump, en cambio, lo hicieron presidente. Hearst, al menos, mereció que Orson Welles se inspirara en él para crear la obra maestra que es Ciudadano Kane. Donald Trump solo inspirará la película Un tonto, muy tonto. Historias con sonido. Cara A, con Emma Vallespinós. Pues vamos con la primera historia con sonido del programa de hoy. Hola, Emma. Hola, Nieves, ¿qué tal? Acabas de citar a Ciudadano Kane, no será la última vez en el programa de hoy. Nuestra cara A tiene muchísimo que ver con aquella película porque escucharemos uno de los temas de la banda sonora de Mank, una película dirigida por David Fincher, basada en un guión de su padre, producida por Netflix y protagonizada por el actor Gary Oldman, que da vida a Herman Mankiewicz, el co-guionista de... hombre, de Ciudadano Kane. Enseguida hablaremos de todo ello. Sí, la peli, rodada en blanco y negro, ahonda en el proceso de escritura del guión de Ciudadano Kane que firmaron Mank y Orson Welles y en la controversia, ¿no?, de a quién hay que atribuirle el mérito. Pero vamos a la banda sonora, la firman Trent Reznor y Atticus Ross, que usaron solo instrumentos de los años 40 para darle autenticidad al sonido. Hemos escogido el tema If Only You Could Save Me. Pues vamos a ver cómo suenan los 40. Take a look at me, smartest in the room. I did it all my way. Now what am I to do? Oh, how I long for the peace of mind you give.
Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con Nieves con Costrina. Y sonó la trompetilla. Ciudadano Kane, la película que dirigió y protagonizó Orson Welles, porque nadie mejor que él podía meterse en la piel y el espíritu de William Randolph Hearst, aunque su personaje se llamara Charles Foster Kane, sirve para hacerse una idea muy aproximada de lo que fue aquel magnate de la prensa, coleccionista compulsivo, amante de una actriz, insaciable de poder y al final muerto más solo que la una. Precisamente ahí está el gazapo de la peli, en la muerte. Gazapo absolutamente tolerable porque Ciudadano Kane es una de las mejores cintas de todos los tiempos y eso no hay quien lo empañe. Parece que a Orson Welles le advirtieron del fallito, pero visto que fastidiaba el inicio pidió que no lo comentaran. Todos callaos. Si el Ciudadano Kane murió solo en su habitación, ¿por qué el periodista Jerry Thompson se tira toda la película intentando averiguar lo que esconde la última palabra que pronunció el magnate? Rosebud. ¿Quién le oyó pronunciarla si no había nadie? Pero bueno, da igual. Orson Welles también cambió el lugar de la muerte porque situó a su ciudadano muriendo en su castillo, que en la película se llama Xanadu, y William Randolph Hearst tuvo que abandonar San Simeón porque aquello era ya insostenible, y murió en su casa de Beverly Hills. Los dos murieron solos, cierto, y a los dos los encontró la enfermera ya muertos. Lo cierto es que Ciudadano Kane es una película para ver, rever, requetever y revisitar una y otra vez, mucho más conociendo al personaje que la inspiró. La pregunta que se hicieron muchos es ¿cómo es posible que Orson Welles imaginara tan certeramente el castillo de Randolph Hearst si nunca había estado en él? Pues sí, él nunca pisó San Simeón, pero su coguionista, Herman Mankiewicz, sí, estuvo en unas cuantas fiestas de Hearst y salió de allí con más de 1 litro de alcohol en el cuerpo. Seguro que salió de la pluma de Mankiewicz esa escena en la que un invitado dice eso de «Señor Kane, quedan todavía en Europa cuadros y estatuas que no ha comprado usted». Y el Ciudadano Kane le responde «No puede reprocharme eso, señor Bernstein. Hace 2000 años que llevan creando estatuas y yo solo llevo 5 comprándolas». Y respecto al asunto que centra este programa, el expolio de William Randolph Hearst, recuerden esa escena final de la peli cuando una tropa de gente está haciendo inventario entre miles y miles de obras embaladas y aparece un tipo que dice «En el hall hay un templo de Brunei y varios artesonados españoles y parte de un castillo escocés». Para que vean, eso, me repito, hay que volver a verla. Siempre hay que volver a ver Ciudadano Kane, porque hay que volver a descubrir lo que significaba Rosebud. Contarte el arte. Ana Valtierra. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hiperexpuesta, hiperdimensionada, hiperdirigida, hipersofisticada, hiperaburrida, hiperhormonada, hiperpredecible, hipercontrolada. Y hablando de expolio y hablando de arte, toca conversar y aprender con Ana Valtierra, dueña y señora de esta sección, porque hombre, pues por algo es doctora en Historia del Arte. Hola Ana, que nos trae. Hola Nieves, muy buenas. Pues vamos a hablar de otro caso de obras de artistas que están en el extranjero o que directamente hemos perdido porque en la España del momento no se valoraron como debieron. Es decir, otro tipo de expolio memorístico, ¿no? Porque no me extraña. ¿Verdad que no? Sorpresa, ¿no? Bueno, como sabes, tuve el privilegio de visitar la exposición de invitadas del Museo Nacional del Prado con Carlas Francino y el conservador de la muestra, Carlos García Herrero, y salí impresionadísima y emocionadísima, aparte de por el privilegio de ir con los dos Carlos, que ya era mucho, por el discurso tan elaborado y crítico que había conseguido el conservador. Bueno, entre estas obras de la muestra estaba El despertar de un niño, que representa, pues eso, a un niño desnudo sobre una cama llena de telas con las que está jugueteando. Está hecho por Antonia de Bañuelos, una gran pintora que tuvo éxito en vida y de la cual paradójicamente conservamos pocas pinturas en España. Poco más que esta, que está en la muestra, concretamente que pertenece al Ayuntamiento de Alcoy. Es curioso que siendo famosa en la época y habiéndole dado premios
variados, tuviera que vender toda su obra en el extranjero porque en España eso de las pinturas hechas por mujeres pues no cuajaba mucho. Vamos, que empezamos a tirar del hilo sobre lo que en España se dejó escapar y que no terminamos nunca, Nieves. Pues sí, ya me extraña. Oye, ¿y qué sabemos? Cuéntanos qué sabemos de Antonia de Bañuelos, porque bueno, es que yo no había oído jamás hablar de ello. Hay cosas que te pueden sonar, pero es que nada. Nada, no es sorprendente. En España nada, es muy poco conocida, pero en el extranjero mucho. Pues Antonia era una aristócrata, hija del conde de Bañuelos, que nació en Roma cuando su padre ejercía allí como primer secretario de la embajada española. Luego su padre fue elegido diputado y subsecretario del Ministerio de Estado, por lo que pasó su niñez en Tortosa, en Tarragona y en Madrid. A pintar, Nieves aprendió, eso sí, en París, con Charles Joshua Chaplin, un pintor y grabador francés academicista. Cuando digo academicista, léase para entendernos todos que era un poco ñoño, para mi gusto, vamos. Pero sobre gustos, iba a decir que no hay nada escrito, pero es mentira, está todo escrito, ¿sabes? O sea, todo el mundo opina, pues yo también, ¿no? Bueno, lo cierto es que la condición de aristócrata de Antonia de Bañuelos le permitió acceder a una educación con la que sus compañeras pintoras no podían siquiera soñar. De ella, además, se decía que le gustaba más estar pintando en su estudio que metida en el bullicio de las fiestas de los nobles. No es de extrañar, ¿no? No. Bueno, el éxito le vino cuando le concedieron una medalla en la Exposición Universal. A partir de ahí su obra se empezó a reproducir en los periódicos ilustrados de Inglaterra, Francia y Alemania, alcanzando muchísimo éxito, Nieves. O sea, imagínatelo a nivel internacional. Pintaba niños regordetes o escenas costumbristas que fueron muy alabadas entre la crítica extranjera de la época. Pero como aquí en España no vendía nada de nada, pues casi toda su obra la tenemos en el extranjero. ¿Qué te parece? Fatal. ¿Y cómo era esto de recibir medallas y que aún así no quisieran las obras en España? Ay, Nieves. Bueno, el tema de las medallas en esta época, de las exposiciones, tiene mucha miga, porque las normativas no permitían darles una medalla pues, a ciertos sectores. El motivo parece ser que era que querían evitar que las mujeres entraran entre el profesorado artístico. Es decir, era miedo a que las mujeres ocuparan cargos tradicionalmente asignados a hombres. Competencia pura y dura, ¿no? En la Exposición Universal de 1887, el jurado se quejó por no haber podido conceder medalla a varias mujeres pintoras, entre las que estaba Antonia de Bañuelos, porque consideraban que se las merecía. Y en este caso hubo tantas quejas que se modificó el reglamento para la siguiente edición, y en 1890 le dieron a nuestra Antonia de Bañuelos una segunda medalla. Fue la primera mujer que recibía una medalla por una pintura en una exposición nacional de Bellas Artes. ¿Cómo te quedas? Cuaja. Pues agárrate a la silla fuerte que viene en curvas antes de oír esto. Hubo que esperar a 1941 para que una mujer le diera la primera medalla, que fue Julia Minguillón. Joder, qué barbaridad. ¿Y hubo más casos de mujeres premiadas cuya obra hayamos perdido? Me temo que sí. Hay un caso, bueno, especialmente dramático, que es el de Aurelia Navarro. Esta andaluza de nacimiento fue pensionada en Madrid por la Diputación Provincial de Granada para poder ampliar su educación artística. Era muy buena, como puedes deducir. Sí. En 1908 se presentó a la Exposición Nacional con un desnudo femenino que generó muchísima polémica. Es una pintura preciosa en la que representa a una mujer de espaldas, desnuda, sobre una cama con flores, que tiene delante un espejo con la imagen borrosa y la cara también borrosa. Bueno, seguro que al hacerte esta descripción te viene a la cabeza una obra muy clara, ¿verdad? La Venus del espejo de Velázquez, en la que, bueno, ella se inspira, es evidente esta inspiración, y que además estaba en la boca de todos en estos años porque tan solo 2 años antes había sido adquirida por suscripción popular para la National Gallery de Londres. Fíjate qué contraste, Nieves. En Inglaterra se adquiere este desnudo por suscripción popular del pueblo, y aquí en España se lía la grande porque es un desnudo pintado por una mujer. En fin, ¿no? En fin, sin comentarios. Bueno, esta obra es yo sigo agarrada a la silla, ¿no? Sí. Tú sigue y apóyate bien, que vienen curvas. Bueno, esta obra es muy reivindicativa porque durante décadas las mujeres tenían prohibido entrar a la clase de copiar modelos de desnudos para aprender. Estaba considerado impúdico, pero solo, Nieves, en el caso de las mujeres, en el de los hombres no. Es decir, que esto se medía con un doble rasero, ¿no? Con el agravante de que estos estudios del cuerpo desnudo eran luego lo que desde la academia estaba mejor valorado.
O sea, no nos dejaban aprender a pintar el cuerpo humano, pero luego era lo más apreciado y lo más premiado. Fíjate tú qué cosas, ¿no? Bueno, así que con este desnudo femenino, Aurelia Navarro pretendía demostrar que podía competir al mismo nivel que los hombres. Se estaba revelando. La mujer dejaba de protagonizar el desnudo para pintarlo en igualdad de condiciones. Claro que, y aquí viene la gran pregunta, Nieves, si no podía acceder a las clases de desnudo femenino, ¿a quién pintó en esta obra? Claro, ¿a quién estaba copiando? Pues se dice que seguramente se estudiase a sí misma para poder hacerlo. Es decir, es su cuerpo desnudo el que seguramente aparece en la pintura. O sea, doblemente impúdica. Efectivamente. Por pintar un desnudo y por ser ella misma desnuda. Oh, sí, no, imagínate. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues esto generó muchísima polémica. Esto fue el Playboy de la época, imagínate, ¿no? Después de que durante siglos los hombres hubieran pintado desnudos femeninos y de que los museos de todo el mundo estén llenos de desnudos de mujeres que no causaban controversia, resulta que Aurelia Navarro pinta uno y se lía la gorda. Es más, para que veas lo difícil que lo tenían las mujeres artistas en esta época, se la reconoció como una muy buena pintora y se le dio una tercera medalla. Pero la pintura no fue adquirida por el Estado, como correspondía a este premio. Es, Nieves, como si a ti, cuando te dieron el Ondas, luego te hubieran dicho que como eres mujer no te da la estatuilla. ¿Cómo te hubieras quedado? Vamos, es indignante. O sea, me quitan mi caballito y antes arreo al que se atreva. Y que sí, vamos. claro, ¿no? Pero lo has hecho bien, pero el caballito me lo quedo, ¿no? O sea, pues imagínate. ¿Cómo se tomó lo suyo Aurelia Navarro? Bueno, pues cuando le dan este premio por el desnudo, ella tenía solo 26 años, era jovencita. El tema saltó a la prensa, para que veas la polémica que se montó. Y los periodistas empezaron a contactar con la familia de ella para poder entrevistar a Aurelia. Sí, fue personaje de moda. Ella pues provenía de una familia muy tradicional, granadina, que no vio con buenos ojos que su hija se hiciera famosa pues por pintarse a sí misma desnuda, y empezó a presionar y, bueno, pues así forzada por su familia, terminó volviendo a Granada y no se volvió a presentar a ninguna exposición. Fue dejando la pintura, aunque iba haciendo cosas, y terminó ingresando en el convento de las Madres Adoratrices de Córdoba. Bueno, estas Madres Adoratrices fueron famosas en el siglo XX, aparte de posteriormente por la trama de Bebés, por redimir a las mujeres, así redimir entre comillas, claro, que se consideraban caídas, ¿no? Las consideradas pecadoras, como Aurelia Navarro, ¿no? Que imagínate qué medidas debían establecer contra estas mujeres, ¿no? Que realmente eran defensoras de la igualdad de oportunidades entre géneros, ¿no? Sí. Bueno, desgraciadamente en el caso de Aurelia, gran parte de su obra fue mutilada e incluso destruida, es decir, que la hemos perdido también. Bueno, así que, como ves, Nieves, en España tenemos muchas maneras de perder obras de arte y durante siglos nos hemos caracterizado por el poco cuidado de nuestro patrimonio. Es de agradecer el fantástico trabajo de Carlos G. Navarro, deseando que sea el punto de partida para muchos más estudios así en el Museo Nacional del Prado. Joder, qué buena historia, sí. Magnífico el trabajo del comisario Navarro y magnífica la exposición invitadas que nos ha regalado, cierto. Sobre todo porque ha contribuido a paliar el expolio memorístico también, ¿no? Al que han sido sometidas estas mujeres, ¿no? Bueno, y gracias a ti por contárnoslo, Ana. Muchas gracias. Gracias, Nieves. El invitado, con Jesús Pozo. Steal away, steal away, steal away, steal away. Y se materializa en este mismo instante Jesús Pozo con un invitado que de expolio sabe lo que no está escrito. Bueno, sí lo sabe porque lo ha escrito él. Lleva décadas estudiando otro expolio que nos afecta directamente, el de los nazis con obras de arte y su dispersión por España. Hola, Jesús. Hola, Concostrina, y dices bien. Miguel Martorell es catedrático de Historia Política y Social en la UNED. Su último libro, El expolio nazi, y sabe de lo que habla porque participó en el informe para la comisión que investigaba ese expolio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en lo que implicaba a España. Es un libro muy recomendable porque detrás hay 30 años de investigaciones del autor. Y el objetivo de esa comisión era investigar cuál había sido la implicación española en el expolio de bienes judíos, de oro, de obras de arte, de pólizas de seguros, de cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Acababa de terminar la Guerra Fría, había caído el muro de Berlín,
y entonces muchos problemas que se habían quedado congelados volvían a salir a flote, entre ellos el tema del expolio de los bienes judíos. Hicimos primero la investigación sobre el oro y sobre el expolio, y luego yo hice, por encargo de la comisión, la investigación sobre el expolio nazi de obras de arte. Y la verdad es que sí, es lo primero que se hacía en España a este respecto. O sea, en ningún momento se había pensado en investigar cuál era la implicación española en el expolio, sobre todo en la dispersión de los bienes expoliados. Pues menos mal que cayó el muro y llegó la democracia, porque si no, madre mía. Menos mal, menos mal. Y ahora vamos con los que, bajo el paraguas franquista, participaron y se beneficiaron de la dispersión del expolio nazi en España. Te van a sonar algunos nombres. Por ejemplo, pues Antonio María Aguirre Gonzalo, el cónsul de España en Hendaya, entre 1943 y 1945, que es el hermano de José María Aguirre Gonzalo, el fundador de Banesto. Pues este hombre va a comprar obras de arte en el mercado francés a los mismos marchantes que están proveyendo de bienes y de cuadros y a los nazis, y además expresamente él va a pedir que en las facturas de compra no ponga, no se detalle quién es el propietario del cuadro, ni cuál es el cuadro, ni cuál es el precio. Precisamente él argumenta, no vaya a ser que alguien venga a reclamar después. O sea, tenía clarísimo lo que estaba haciendo. Y bueno, este Aguirre, por ejemplo, él actúa como intermediario para que, por ejemplo, José María Arilza compre cuadros también en Francia, siempre también a los mismos marchantes que están colaborando con los nazis. Pues Emilio de Navascués, que fue, en ese momento era un altísimo cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, era el director general de Política Económica. También va a comprar cuadros a través de Aguirre Gonzalo. Por ejemplo, el conde de Torralba está comprando cuadros en Francia para venderlos en España. Pero que esto es la punta del iceberg. Efectivamente, son todos apellidos de grandes patriotas, ¿eh? Qué barbaridad. De los de la banderita. Y supongo que habrá muchas de esas obras en casoplones y palacetes, ¿no? ¿Habrá alguna en el inventario del Pazo de Meirás? ¿Tú qué crees? Pues eso dice Miguel Martorell, que quizás haya. Igual habría que hacer un programa del Pazo exclusivamente con Costrina. ¿Con el Pozo? Con el Pozo. El Pozo del Pazo. Y seguro que no solo encontrábamos obras expoliadas de Europa. Es más que probable. No solo del expolio nazi, ten en cuenta que en realidad el mercado del arte español en los años 40 es un mercado, bueno, en el que circulan obras procedentes que vienen de Europa, del expolio nazi, pero también figura todavía muchas obras de arte procedentes de la guerra civil. Es decir, cuadros que fueron o expropiados, o expoliados, o saqueados, o mal vendidos muchas veces también por sus dueños, que se arruinaron durante la guerra. Y es más que probable que casas que bueno, en las que el Estado no ha inspeccionado ni tiene por qué inspeccionar todavía, ¿sabes? Pues puede haber cuadros que procedan del expolio nazi, sí, por supuesto. Me parece a mí que Miguel Martorell y otros muchos investigadores tienen mucho tajo por delante. Pero bueno, dudo mucho que se recupere ni una mínima parte después de tantos años, ¿no? Y no solo hay obras repartidas por ahí de Holanda, Francia o Alemania, es que también los españoles expoliaron, y en Rusia, seguro que te suena. A los soldados de la División Azul se trajeron muchos, entre comillas, recuerdos de Rusia. Por supuesto, esto también es clandestino, es tráfico. Y claro, muchas de estos iconos, figurillas, etcétera, cuadros, bueno, muchos se quedan en las casas de los divisionarios y otros pues se venden. Y aquí efectivamente hay muchos anticuarios o marchantes de la época que están dispuestos que no preguntan de dónde viene el material que van a vender. Eso es muy general, que un anticuario, un marchante no pregunte, y más en aquellos años, los que no tenían que rendir cuentas ante nadie. Entonces, por ejemplo, los aliados tenían claro que había marchantes de cierta importancia en España que estaban vendiendo obras que procedían que habían traído los divisionarios de Rusia. Por ejemplo, Arturo Linares, que era uno de los anticuarios más importantes de Madrid, que ha tenido hasta hace muy poco su sucursal justo enfrente del Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo.
Qué raro. El marchante Arturo Linares traficando en el franquismo con obras expoliadas al ladito del Parlamento. Bueno, porque Miguel es muy correcto, pero yo más que marchantes los llamaría peristas. Ya que está. trapicheaban con total impunidad, supongo, además, ¿no? Y además hasta hace muy poco. Como dice el propio Miguel Martorell, el mercadillo estaba abierto hasta hace muy poco tiempo. Y ahora la pregunta, ¿por qué Hitler era tan avaricioso con el arte? Sí, Hitler empezó a coleccionar arte antes de la guerra. Él había invertido ya en su colección particular el dinero, que eran cifras astronómicas, que obtenía, por un lado, de los derechos de autor del Mein Kampf, que claro, conforme los nazis ascienden al poder, se convierte en un libro, en el principal bestseller alemán, ¿no? Bueno, pues él cobraba sus derechos de autor y esto lo invertía en arte. Y otra fuente de ingresos de Hitler antes de que comenzara la guerra eran las postales, las fotografías. Él tenía su fotógrafo, Heinrich Hoffmann, y pues hizo toda una colección de fotos de Hitler, de las que se hicieron postales, y Hitler cobraba derechos de imagen. Para que te hagas una idea de cuál es la compulsión coleccionista de Hitler o de algunos otros líderes nazis, en el tiempo que va desde el 38, es cuando decide montar el museo, hasta el 45, que acaba la guerra, Hitler recopila 6.700 pinturas, ¿no? 6.700. Bueno, el Museo del Prado, en 200 años de historia, no ha llegado a 8.000. Bueno, es una cosa megalomaníaca, completamente megalomaníaca. Sí, aquí también tenemos unos cuantos megalomaníacos de color verde moco, ¿eh? Se le dan un aire a los nazis. Copian su marketing y copian su megalomanía también. Ya sabes que los fanáticos lo compran todo. Todavía hoy se venden por ahí botellas de vino con la cara del dictador Franco. Y ahora una historia curiosa dentro de ese contexto de ansia acaparadora nazi. En ese contexto es cuando aparece Hans van Meegeren, un tipo que se dedica a falsificar obras de Vermeer, pero que tiene una ocurrencia absolutamente genial. Él sabe que Vermeer hubo una época de la que se sabía que había pintado obras religiosas, pero que no quedaba nada más que algún resto, alguna noticia, etcétera, ¿no? Tiene una idea genial, y es que reinventa por completo esa etapa religiosa. Y entonces pinta 5 o 6 cuadros gigantes que los va vendiendo a museos holandeses, a coleccionistas internacionales, e incluso a algunos se lo cuela a los líderes nazis. De hecho, Hermann Göring compra uno como pintor creativo. Resultaba que el tío no vendía un cuadro en su vida, o vendió 4 o 5 cuadros, vamos. Y escucha cómo terminó la historia, porque no tiene desperdicio. Al final le acabó saliendo caro, porque como había vendido cuadros de estos cuadros falsos a los nazis, cuando acaba la guerra le detienen y le acusan de vender patrimonio nacional holandés al enemigo. Y entonces él tiene que confesar, tiene que decir que no son auténticos, que son falsificaciones, que las he pintado yo, y no le cree nadie. Y entonces en la cárcel tiene que pintar un cuadro de ese estilo. A ver, no le cree nadie. ¿Por qué? Porque había museos que habían comprado estas falsificaciones y porque muchos críticos de arte, muchos académicos, muchos directores de museos las habían avalado como buenas. Y claro, si ahora el tío sale y dice que son todos falsos, al final todos han picado. No le cree nadie o no le quiere creer nadie o nadie, aunque se lo crea, quiere que salga adelante, y al final el tío tiene que pintar un cuadro en la cárcel delante de todo el mundo para demostrar que efectivamente eran falsos. Buenísimo. O sea, tener que demostrar que eres un delincuente falsificador cuando todo el mundo te cree un traficante de obras de arte auténticas. En fin, gracias Jesús, muchas gracias. Y gracias al historiador Miguel Martorell, autor del libro El expolio nazi, de Galaxia Gutenberg. Adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. William Randolph Hearst no solo tuvo en sus buenos tiempos pasta para comprarse monasterios y capacidad para organizar guerras o mangonear la política desde su emporio periodístico. También tuvo el suficiente poder como para cometer un asesinato y que todo el mundo mirara hacia otro lado. Eso dicen.
Hablamos de un crimen que forma parte de la leyenda más negra de Hollywood. Ocurrió en noviembre de 1924, durante una fiesta de cumpleaños que se celebraba a bordo del yate Oneida, propiedad del señor Hearst, mientras navegaban por aguas de San Diego, en California. El homenajeado era el productor, actor y director de cine Thomas Ince, y allí estaba pasándoselo en grande un grupito selecto de la fauna hollywoodiense, periodistas incluidos, cuando se oyó un disparo. ¡Bum! Cayó herido de muerte precisamente el del cumpleaños, el productor Thomas Ince, y el tiro se lo pegó, eso dicen, el propio Hearst, el anfitrión. Aunque la bala no era para él. A quien en realidad quería matar William Randolph Hearst era a Charles Chaplin. Vaya giro, ¿eh? De la historia que viene a continuación se distribuyeron varias versiones, todas llenas de contradicciones y envueltas en muchas mentiras. Sin embargo, es un secreto a voces que todos a bordo hicieron un pacto de silencio porque todos tenían algo que perder si contaban la verdad de lo que ocurrió. Y esa verdad, conocida y aceptada por todos, pero nunca probada porque nunca se investigó, es que William Randolph Hearst, enfermo de celos porque uno de sus invitados estaba intentando llevarse al huerto a su chica, a la actriz Marion Davies, agarró una pistola y se fue a por el osado. Pero se equivocó de invitado, mató al que no era. Bueno, en realidad, Chaplin no es que intentara llevarse al huerto al amante de Hearst, es que parece que se la llevó y se dieron un par de revolcones. Nos vamos al día de autos. Nos vamos a aquella fiesta de cumpleaños a bordo del yate en la que corrió de todo. Buenas viandas, buen champán, muchas drogas, todo ello envuelto en música de jazz que animaba a bailar y a dejarse llevar. En un momento del jolgorio, alguien avisó a Randolph Hearst de que su novia Marion estaba teniendo un encontronazo cariñoso con uno de sus invitados, con el más ligón, con Charles Chaplin. El anfitrión, que llevaba varias copas en el cuerpo, parece que fue a su camarote, agarró su pistola y se puso a buscar a la pareja. Y los encontró en la cubierta, charlando con absoluta normalidad. Hearst, ciego en todos los aspectos, de alcohol, de celos, medio mareado y casi a oscuras, disparó a la cabeza del acompañante de Marion Davies. Pero no era Chaplin, era el productor Thomas Ince, que ese día celebró el último de sus cumpleaños. Chaplin y Marion hacía un rato que ya habían terminado sus quehaceres amorosos. Eso dicen. Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Pero esa que acabo de relatar es solo una de las versiones. Otra dice que en realidad Hearst ya sabía que Marion y Chaplin eran amantes y que organizó aquella fiesta con la excusa del cumpleaños para pillarlos. Y que los pilló, pero que Marion Davies gritaba tanto que Thomas Ince acudió a ver qué pasaba y se llevó un tiro por ponerse en medio. Una tercera versión dice que el productor Thomas Ince estaba en la cocina buscando algo cuando entró Hearst y, confundiéndolo con Chaplin, le disparó. Otra más dice que en realidad no se sabe quién disparó, que lo que hubo en cubierta fue una pelea entre varios invitados, que uno disparó, la bala atravesó la pared de madera de un camarote y que al otro lado estaba la víctima. Este hombre desde luego estaba siempre donde no tenía que estar. Y todavía hay una quinta y una sexta versión, pero vamos, ni merece la pena. ¿Y ahora qué? ¿Qué se hace con un cadáver con un tiro en la cabeza a bordo del yate de un magnate de la prensa y con una veintena de invitados famosos? Pues tirar de influencias y recordarles a todos con quién se estaban jugando los cuartos. En aquel año 1924, William Randolph Hearst era probablemente uno de los dos tipos más poderosos de Estados Unidos. Así que el caso quedó como sigue. Pese a que todas las versiones terminan con un disparo en la cabeza del mismo muerto y menos una, todas dicen que el que disparó fue Hearst y que el destinatario era Chaplin, resulta que el parte de defunción de la víctima dice que murió de un ataque al corazón. ¡Qué arte! It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game,
Dado el poderío de Randall Hearst para arruinar profesionalmente la vida de quien quisiera, todo el mundo enmudeció, aunque evidentemente el tema era tan jugoso que durante los siguientes años se convirtió en el cotilleo más apetitoso de Hollywood. Por eso el asunto ha llegado hasta hoy sin aclarar. Dicen que la periodista Luella Parson, una de las invitadas y al parecer testigo del crimen, antes de subir a aquel yate era una vulgar columnista esporádica, pero tardó poco en firmar un sustancioso contrato fijo en los periódicos del magnate. Dicen que Charles Chaplin prácticamente se tiró en marcha del yate porque sabía que la siguiente bala iba para su cabeza. Llamó a su sirviente japonés, que fue a recogerlo en una lancha desde el puerto de San Diego, y lo recogió. El mismo puerto en el que desembarcaron aquel cadáver camino del hospital, donde ni siquiera allí se pusieron de acuerdo. Dicen unos que murió de un infarto, dicen otros que de un accidente gástrico porque su úlcera le gastó una mala pasada, dicen otros que desembarcó cadáver, dicen otros que no, que murió en San Diego, y dicen los de más allá que murió en Los Ángeles. Dicen que el fiscal abrió una investigación un mes después de los hechos y que la cerró casi inmediatamente. Dicen que la viuda aceptó no hacer autopsia e incinerar de inmediato. Dicen. I heard you on the wireless back in 52, lying awake, intent on tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine and new technology. And now I understand the problems you can see. I met your children. Nada de lo anterior se pudo demostrar, y sí es cierto que solo un periódico, Los Angeles Times, publicó en su edición matutina el siguiente titular: productor de películas disparado en el yate de Hearst. Oye, en la edición vespertina la noticia había desaparecido. No se sabe si porque se demostró falsa o por presiones para que la levantaran. Imposible saber a estas alturas qué ocurrió a bordo de aquel yate, porque si bien al principio el pacto de silencio de todos los invitados impidió tener datos, en cuanto se pusieron todos a largar, cada uno contaba una cosa. A día de hoy, nadie pone en duda que William Randall Hearst disparó y que la bala era para Chaplin. Si entre los clásicos del cine disfrutamos hoy de Tiempos modernos o El gran dictador, es porque Hearst, aquel noviembre de 1924, mató al hombre equivocado. ¿O no? We can't rewind, we've gone too far. Historias con sonido. Cara B. Con Emma Vallespinós. Y acabamos, como siempre, muy bien, con música, con la cara B. Bueno, para que existan tipos como Hearst hacen falta pocos escrúpulos y muchos a los que explotar y que trabajen por 4 duros. Por eso hoy cerramos con el tema Working Class Hero, el héroe de la clase obrera de John Lennon, una canción que muchos han querido ver como un himno de los currantes de la clase trabajadora. El tema se publicó en 1970 en el disco Plastic Ono Band, el primero de estudio con Yoko Ono. Por cierto, he leído la entrevista que dieron ambos para la Rolling Stone tras publicar el disco. Me quedo con 2 momentos. Cuando le dicen que el tema suena muy a Bob Dylan, y él contesta que cualquiera que cante sobre un tema así durillo y con una guitarra sonará a Dylan. El otro, cuando le preguntan si poner 2 veces fucking en una canción de 6 estrofas es intencionado, y él asegura que ni se dio cuenta, que ponerle fuck a todo era su modo de hablar. Sí, vamos a escuchar la fuck. Pero bueno, antes les recordamos que este programa ha sido posible gracias a Ana Valtierra, a Jesús Pozo, a Emma Vallespinós, a Pepe Rubio y a nuestra mágica técnico de sonido María Jesús Rodríguez, bueno, y a mí misma, Nieves con Costrina. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Suscríbete a Cualquier tiempo pasado fue anterior. Till the pain is so big you feel nothing at all. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool.
till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Cadena SER. La radio.